Definición de función. Una función es un conjunto de pares ordenados de números x, y, en los que no existen dos pares ordenados diferentes con el mismo primer número. El conjunto de todos los valores admisibles de x se denomina dominio de la función, y el conjunto de todos los valores resultantes de y recibe el nombre de contradominio de la función. En esta definición, la restricción de que dos pares ordenados no pueden tener el mismo primer número asegura que y es único para cada valor específico de x. Los símbolos x y y denotan variables, debido a que el valor de y depende de la elección de x. X denota a la variable independiente, mientras que y representa a la variable dependiente. Si f es la función tal que los elementos de su dominio se representan por x y los elementos de su contradominio se denotan por y, entonces el símbolo f de x denota el valor particular de y que corresponde al valor de x. La notación f de x, denominada valor de función, se debe al matemático y físico suizo Leonhard Euler. Veamos este ejemplo ilustrativo 6. Recordemos que en el ejemplo ilustrativo 2, decíamos que f era igual al conjunto de parejas ordenadas x, y, tal que y es igual a la raíz cuadrada de x menos 2. De modo que f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos 2. A continuación, se calculará f de x para algunos valores específicos de x. Por ejemplo, la función f evaluada en x igual a 3, o sea, f de 3, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 menos 2. Si observan, el valor de 3 se pone en el lugar que ocupa la x en la ecuación f de x igual a raíz cuadrada de x menos 2. De modo que la raíz cuadrada de x menos 2 es igual a la raíz cuadrada de 1. Y esto da como resultado 1. Ahora veamos el cálculo para encontrar el valor de la función cuando la x valga 5. Hacemos lo mismo, sustituimos el valor de 5 en el lugar que ocupa la x en la ecuación f de x igual a raíz de x menos 2. Al sustituirlo nos queda del siguiente modo: f de 5 es igual a la raíz cuadrada de 5 menos 2. Es decir, raíz cuadrada de 3.
que es el valor de la función para cuando x valga 5. Hagamos lo mismo para cuando x valga 6. Esto es, f de 6 es igual a la raíz cuadrada de 6 menos 2, lo que nos da raíz cuadrada de 4. Finalmente obtenemos el resultado 2. Es decir, la función evaluada en 6 nos da 2. De este mismo modo lo hacemos para cuando la x valga 9. Entonces la función valdrá raíz cuadrada de 7, como lo pueden observar en el ejemplo. Cuando se define una función, debe indicarse el dominio implícita o explícitamente. Por ejemplo, si f está definida por f de x igual a 3 por x al cuadrado menos 5 por x más 2, la función tiene un valor si x es cualquier número real. Por tanto, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Sin embargo, si f está definida por f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2, pero restringido a valores entre 1 y 10, tomando a estos valores, al 1 y al 10 como parte de su dominio, diríamos entonces que el dominio de f consta de todos los números reales entre 1 y 10, incluyendo estos. De manera semejante, si la función g está definida por la ecuación g de x igual a 5x menos 2 dividido entre x más 4. Este ejemplo es de una función racional. Esto es debido a que tiene un numerador y tiene un denominador. Está implícito que x debe ser diferente a menos 4, debido a que el cociente no está definido para x igual a menos 4. En consecuencia, el dominio de g es el conjunto de todos los números reales excepto menos 4. Para que quede más claro, el menos 4 no formará parte del dominio, porque si observan en la función g, su denominador para este valor de x igual a menos 4 es igual a 0. Lo cual, este cociente no está definido por tener un denominador igual a 0. Veamos ahora lo siguiente. Si h está definida por la ecuación h de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, el dominio de h es el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Es decir, todos los valores que están entre menos 2 y 2, incluyendo al menos 2 y al 2.
Este es el dominio, este intervalo es el dominio porque la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado no es un número real para valores de x mayores que 2 o x menores que menos 2. El contradominio de H es el intervalo considerado entre 0 y 2, tomando estos números como parte de su contradominio. Vamos a ver el primer ejemplo de este subtema. Nos dan una función definida por f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 4. Nos piden determinar el valor de la función para algunos valores de x y para algunos casos en los que x está definida por una variable. Por ejemplo, veamos la solución al problema. En el inciso A nos piden evaluar la función en x igual a 0. Al hacer la sustitución de ese valor en el lugar que ocupa la x en la ecuación f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 4, nos da un valor de menos 4. En el inciso B se nos pide evaluar a la función en x igual a 2. Al sustituir el 2 en la ecuación, nos da 2 al cuadrado más 3 que multiplica a 2 menos 4. Es decir, obtenemos la suma de términos que serían 4 más 6 menos 4. Al hacer la suma nos queda 6. Ahora se nos pide evaluar la función de f para x igual a h. Es decir, hacemos la sustitución de este valor h en el lugar de la x y obtenemos h cuadrada más 3 por h menos 4. Veamos este siguiente caso en el inciso D, donde se nos pide evaluar a la función para cuando x sea igual a 2 por h o 2h. Entonces hacemos la sustitución de 2h en lugar de x. Y esto nos da el cuadrado del producto de 2 y h más el triple del producto de 2 por h menos 4. Al desarrollar cada uno de los términos, el primero de ellos nos va a quedar 4h cuadrada, pues elevamos al cuadrado cada uno de los factores.
El siguiente término nos queda 6h. De modo que la función evaluada en 2h es igual a 4h cuadrada más 6h menos 4. En el inciso E, evaluamos la función para x igual a 2x. De manera similar como en el inciso D, hacemos la sustitución de 2x en lugar de la x en la función original. De modo que al realizar las operaciones nos va a quedar como 4x al cuadrado más 6x menos 4, que es el valor de la función al evaluarla en 2 por x. El inciso F se nos pide evaluar a la función en x más h. Esta suma de x más h la sustituimos en el lugar que ocupa la x en la función original. De modo que nos quedará x más h todo elevado al cuadrado más 3 que multiplica a la suma de x más h menos 4. El primer término lo pueden identificar como un binomio elevado al cuadrado. El segundo término es un binomio multiplicado por un factor constante que es 3, menos 4. Desarrollando el binomio al cuadrado, nos da x cuadrada más 2h por x más h al cuadrado. Al distribuir el producto de 3 por x más h, obtenemos los siguientes términos, 3x y 3h. Y finalmente, el término independiente que es menos 4. Haciendo una suma de términos semejantes, nos quedará la función evaluada en x más h como x al cuadrado más x que multiplica a la suma de 2h más 3, más los términos h cuadrada más 3h menos 4. En el inciso G, se nos pide evaluar la suma de f de x más f de h. Esto significa que vamos a sumar lo que resulte de evaluar la función tanto en x como en h. Ustedes pueden observar que el primer grupo de términos entre paréntesis es el resultado de evaluar x en la función. Y el siguiente grupo de términos entre paréntesis h cuadrada más 3h menos 4 es el resultado de evaluar la función en x igual a h. Reacomodando los términos, la suma de f de x más f de h
nos queda como x cuadrado más 3x más h cuadrada más 3h menos 8. Se nos pide comparar los cálculos del inciso F con los del inciso G de este ejemplo. En el inciso F se realiza el cálculo de F de x más h, que es el valor de la función para la suma de x y h. En el inciso G, en donde se calcula f de x más f de h, se obtiene la suma de los dos valores de la función, f evaluada en x y f evaluada en h. Veamos ahora el ejemplo número 2. Nos piden determinar el cociente de dividir una función f evaluada en x más h menos f de x dividido entre h, donde h sea diferente de 0. Esto es, para el inciso A vamos a considerar que la función f de x es igual a 4x al cuadrado menos 5x más 7. Y para el inciso B vamos a considerar que la función f evaluada en x es igual a la raíz cuadrada de x. Hagamos el desarrollo para el caso del inciso A. Hacemos la sustitución de la suma de x más h en el lugar que ocupa la x en la función definida en el inciso A como f de x igual a 4x al cuadrado menos 5x más 7. Observen que la suma de x más h ocupa el lugar de la x. Haciendo los desarrollos, obtenemos 8x menos 5 más h. Ahora hagámoslos para el caso B. Se nos pide determinar el cociente de f de x más h menos f de x entre h, pero para una función f definida como f de x igual a raíz cuadrada de x. Es por eso que hacemos la sustitución de x más h en lugar de la x. En el caso en la que f es igual a x más h. Haciendo el desarrollo, al final llegamos a que f de x más h menos f de x entre h, definido como en el inciso B, nos da como resultado a 1 entre la raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x.
Para aquellos que tengan alguna duda con respecto al desarrollo de este inciso B, veamos lo que se hizo en esta solución. Se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del numerador para racionalizar el numerador, de donde se obtiene un factor común de h en el numerador y en el denominador.